Shabbat Shalom. Y por eso vamos a hacer toque de shofar. Amén. Amén. Vamos a hacer entonces la bendición. Yo hago la bendición. Recuerden, las bendiciones normalmente se hace por la Torá, por el toque de shofar, por la bendición arónica. La hacemos siempre en hebreo y la decimos en español para aquellos a quienes digamos no entienden bien el hebreo. Igual nosotros tampoco lo entendemos muy bien, pero tratamos de dar cumplimiento. Exactamente. Amén. Vamos a hacer entonces la bendición del shofar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kideshanu bemizvotav v'tzivanu lishmoa kol shofar. Bendito es Yud-Het Bat-Hei, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos mandó a escuchar el sonido de shofar. Bejen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Aleluya, amén. Bendiciones a todos aquellos que están conectados por TikTok, escuchándonos, viéndonos. Que el Eterno los bendiga, que sea un bendecido Shabbat, que recordemos que en estos tiempos de reposo, de regocijo, tenemos que estar alegres, contentos, y hoy tenemos un día especial donde el Eterno derrama doble porción. Recordemos que siempre el Eterno, los días, el día sexto de la semana, el maná caía duplicado, caía por los 2 días. Eso es a la parte espiritual también. El día de preparación es para el día Shabbat. El día de preparación y el Shabbat es de doble porción. Amén. Es de doble bendición, doble ruach, doble todo. Que el Eterno los bendiga. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura de la Aliyá número 7, que ya en un ratito seguramente algunas congregaciones la van a empezar a enseñar, a la porción 48, que sería la Parashá Shoftim, jueces. Amén. Amén. Ya me estaba olvidando, perdón. Vamos a hacer la bendición exactamente. Para hacer lectura de la Torah, hacemos la bendición de la Torah. Amén. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yud-Het Bat-Hei noten haTorah. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, el dador de la Torah. Amén. 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 ¿Comenzamos? Comenzamos. Bien, vamos a comenzar entonces con la lectura de la Aliyá número 7, que está en Deuteronomio, capítulo 20, 10, hasta el capítulo 21, versículo 9. Amén. Lo vamos a leer en 2 partes. Primero leo una parte yo y luego leo una parte Marcelo. Y nos dice así, palabra del Eterno. Cuando te acerques para atacar a una ciudad, primero proponle la paz
Y si te responde paz y te abre las puertas, todos sus habitantes te servirán en trabajos forzados. Pero si no aceptan tu propuesta de paz y entabla batalla contra ti, entonces les pondrás sitio. Y cuando Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, la entregue en tu poder, matarás a filo de espada a todos sus varones. Y tomarás para ti las mujeres, los niños, el ganado y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín, y te alimentarás del botín de tus enemigos, los cuales Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, te da por herencia, no dejarás con vida a ninguna persona. Ciertamente consagrarás al exterminio al Eteo, al Amorreo, al Cananeo y al Fereceo, y al Ebeo, y al Jebuseo, y al Jerjeseo, como Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, te ha mandado, a fin de que no enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor a sus dioses, y así pequéis contra Yud-Heh-Vav-Heh, vuestro Elohim. Si tienes que sitiar largo tiempo una ciudad antes de tomarla por asalto, no destruyas su arbolado a hachazos, porque comes de sus frutos. No los tales, los árboles del campo no son hombres para que los trates como a los sitiados. Solo el árbol que tú sabes que no es un árbol frutal, lo podrás destruir y talar para construir con él obras de asedio contra la ciudad que te hace la guerra hasta que sea entregada. A ver, un momentito y ya continuamos con la otra parte. Un segundito, amados. Amén, amén, amén. Sí. Ahí viene. Disculpe. Ahí viene. Amén. Vale. Capítulo 21. Si en la tierra que Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiera quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta la ciudad que están alrededor del muerto, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de la vacada una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán:
Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Yud-Heh-Vav-Hei, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Yud-Heh-Vav-Hei. Amén. Amén. Bien. Veamos esto. Qué importante, ¿no es cierto?, esta parte de la porción de la Torá, de Shoftim, de cuando el Eterno ordena, ¿no es cierto?, cuando el Eterno, perdón, iba a sacar a los pueblos delante de ellos. Vemos, ¿no es cierto?, que primero lo que ordena es que se les trate como, se les trate bien, ¿no es cierto? Es decir, que se les proponga la paz, pero si estos pueblos no aceptaban la paz, entonces, bueno, sí tenían que ser destruidos, ¿no es cierto? Pero no del todo. A los pueblos que sí iban a ser destruidos, lo señala muy bien el Eterno. Pero es por algo muy importante que ya lo había especificado anteriormente en esta misma porción, ¿no es cierto?, para que no se contaminaran con ellos. O sea, no debía quedar nadie de ahí con vida, para que no se contaminen con sus costumbres, con sus creencias, para que no adopten las costumbres de ellos, porque si adoptaban las mínimas costumbres de ellos, iban a empezar a aborrecer al Eterno, a desagradar al Eterno. Miren lo que nos dice Pablo, ¿no es cierto?, en el libro de Romanos, bueno, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, a partir del verso 2, dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Entonces, acá Pablo nos está señalando que no debemos adaptarnos al mundo. Recordemos que vivimos en el mundo, estamos, ¿no es cierto?, en el mundo, pero no por esto tenemos que adoptar sus costumbres. De hecho, la mayoría venimos, ¿no es cierto?, de sacarnos todo tipo de cosas paganas que antes hacíamos y que no nos dábamos cuenta. Hoy que ya estamos caminando en Torá, que poco a poco vamos aprendiendo, porque así como el Eterno iba sacando poco a poco los pueblos de delante de ellos, ¿no es cierto?, poco a poco es que nosotros también vamos a ir aprendiendo de su palabra, de su escritura, y poco a poco nos vamos a ir limpiando y nos vamos a ir sacando lo que es Egipto, el mundo de nosotros. Miren lo que nos dice, que una vez que ya estamos caminando en Torá, ¿por qué es importante no adoptar las costumbres o no mirar allá lo que están haciendo? Porque ya nos dijo, ¿no es cierto?, nos dicen los apóstoles que un poquito de levadura leuda toda la masa. Recordemos que la levadura en las escrituras representa el pecado. Entonces, un poquito va a leudar toda la masa, así que tenemos que tener cuidado con esto. Nos dice en 1 Corintios 5:6, no es buena, bueno, un momento. Bien, sí, sí está bien. 1 Corintios 5:6.
no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces veamos lo que Pablo nos está apuntando, nos está señalando, que un poquito, una piquita, ya comienza a leudar la masa. Entonces, eso era los Corintios. Sí, Corintios. Bien, Gálatas 5:9. Amén. Dice también Rab Shaul Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa, y confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces, ahí Pablo, digamos, no estaba hablando, digamos, siempre habló de lo mismo. No, nunca. Entonces, inclusive veníamos hablando, ayer veníamos hablando justamente de eso. Ayer se habló del temor que contagia a todos. Hoy se habla de otra cosa que también leuda toda la masa. Entonces, es decir, las costumbres que tenían estos pueblos, y es lo que nos lleva a pecar, ya sea que tengamos una amiga y nos diga, vení, vamos a escuchar tal música, o vamos nos vamos a juntar con estos amigos, y allí en esa reunión comienzan a decir palabras que no son agradables al Eterno. Estoy poniendo un ejemplo. Supongamos que nosotros no nos hacemos partícipe de la conversación, pero sí estamos escuchando, y con eso nos estamos contaminando. Nos estamos contaminando con ese tipo de pecado al ser partícipe, porque estamos allí escuchando sin dialogar, ¿no es cierto? Supongamos que solamente somos oidores, pero nos estamos quedando callados y escuchando, y a la vez, sin darnos cuenta, participando de conversaciones que no son agradables para el Eterno. Entonces tenemos que tener cuidado, y veamos cómo es eso, ya solamente ese detallito ya nos está contaminando. Entonces vemos que aquí se cumple lo que está diciendo Pablo, que un poquito de levadura contamina toda la masa. Entonces es por esto que el Eterno mandaba a destruir todos estos pueblos que hacían todas estas prácticas, estos tipos de paganería. Recordemos que hablar mal ya de alguien, lo hemos conocido ya en las escrituras como la Lashon Hará, ¿no es cierto? Y es también pecado. Y escuchar que alguien está hablando mal de alguien también es participar. De esa manera nos hacemos partícipes de estos pecados. Cuando escuchamos palabras groseras o palabras que no son del agrado del Eterno, también, no solamente que con decirlas también, por supuesto que pecamos, pero también pecamos cuando las escuchamos. Entonces tenemos que tratar de alejarnos de estas cosas y mirar bien cuál es nuestro entorno, y si estamos allí, ¿no es cierto? Supongamos que son familiares. No quiero decir que usted tiene que salir corriendo de ahí y no escuchar nada, no, lo que están diciendo, sino que ¿qué es lo que tiene que hacer usted como hermano, como creyente? Ponerle un fin a esa charla que no es de agrado del Eterno, que no es agradable para el Señor. Y esto, ¿sabe cómo lo aprendí? Gracias a Marcelo, a mi esposo, porque él me explicó también que estaba escuchando también algo que no era agradable, y le puso fin y le dio la vuelta a la conversación. Entonces de eso se trata. Cuando nosotros ponemos el fin a eso que no está bien, y lo cambiamos, lo damos vuelta, para que puedan ver a través de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestras obras, puedan sentir los que están allí, ¿no es cierto?
puedan sentir ya sea o vergüenza o también que somos diferentes ante ellos. Recordemos que somos... esa diferencia, claro, va a ser muy importante. Él nos pide que seamos kadosh, que seamos apartados. Entonces, igual que sucede con las burlas, muchas veces pasa en el ambiente laboral, digamos, no se dan cuenta y se ponen a burlar de algún compañero de trabajo. No sean partícipes de esos hechos, de esos acontecimientos. Miren, hay algo muy importante que justamente lo estaba buscando, porque recordemos que todo tenemos que controlar, lo que escuchamos, lo que hacemos y por los caminos que andamos. Y esto, ¿cómo sabemos que es así, que el Eterno quiere esto para nosotros? Justamente en Éxodo 29 tenemos la consagración del sumo sacerdote. Recordemos que era Aarón en aquel momento, iba a ser el primer sumo sacerdote, y en el versículo, en Éxodo, en capítulo 29, en el versículo 20 nos dice: y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre los dedos pulgares de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón. Entonces vemos cómo se sella el pacto del Eterno con el sacerdocio. Esto también después, digamos, lo vemos más adelante en otras instrucciones, pero justamente él nos dice que somos, Pedro, leíamos en estos días atrás, que somos real sacerdocio, que somos pueblo escogido, que somos linaje, digamos, escogido, linaje de Abraham, y somos justamente escogidos, somos sacerdotes. ¿Cómo tenemos que cuidarnos nosotros? De esta manera, teniendo la precaución de qué escuchamos, qué vemos, qué hacemos. Por eso era el lóbulo derecho del oído. No atender a esas malas lenguas. Porque recordemos, nuestro Adón Yeshua, él mismo nos dijo, cuando nosotros, aunque sea lo pensáramos al hecho, ya estamos cayendo en pecado. Cuanto más cuando lo escuchamos, porque cuando lo escuchamos lo estamos maquinando, lo estamos pensando, lo estamos procesando. Uno no queda con el escuchar y listo, ¿no? Y recién dijo algo y ya no me acuerdo más qué dijo. No, estamos siendo partícipes. Entonces es muy importante esto que decía Ivana. Después otra cosita que quería traer, justamente otro versículo que ella decía, el tema de corregir, de dar vuelta en la situación. Eso es lo que nosotros tenemos que demostrar con nuestros actos, con hacia dónde dirigimos la conversación. Cuando vemos que esto está sucediendo entre nuestros amigos, entre nuestros hermanos, entre nuestros parientes, darle vuelta, buscar la forma de que el foco, el objetivo de la conversación no siga agravándose, sino que se corrija. Porque hemos visto, por ejemplo, nos enseña, nuestro Adón Yeshua mismo nos enseña, porque dice Mateo 18 del 15 al 20, dice: si tu hermano peca contra mí, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno de los demás. Bueno, acá justamente nos muestra cómo tenemos que corregir. Esa es una forma de corregir cuando vemos el pecado en nuestro hermano. Y otra que acá justamente no veo, cuando Pedro le pregunta cuántas veces se me escapó, cuántas veces debemos perdonar. A ver, ese versículo quería leerlo un poquito más. Para poner en contexto qué es lo que estaba diciendo, porque es muy importante eso.
Porque todo el mundo conoce la frase, ¿no es cierto? Pero tenemos que ver también en qué contexto se estaba pronunciando esa frase. Ahí está bien, es en el 18, pero está más abajo, en el 22. Yo me confundí, perdón. Era Mateo 18, que justamente habla también de esto, de los pecados, de perdonar. Pero dice nuestro don Yeshua, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la... Ah, no es eso. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el 21, perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yeshua le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Nosotros tenemos que tener misericordia. Y la Escritura nos enseña que no debemos juzgar a las personas. Ahora, no debemos juzgar y condenar a las personas. Pero si vemos el pecado en un hermano, si vemos que una persona, estamos autorizados a hacerle ver su error. Porque si no, no tendríamos misericordia. Porque usted al callar, cuando uno se calla, cuando ve el mal accionar o escucha las malas conversaciones y se calla, se está haciendo partícipe de eso. Entonces tenemos que revertir ese momento, tenemos que cambiarlo con nuestro actuar, con nuestro conversar, con nuestras palabras. Y eso es lo que nos enseña justamente en esta parte de la Escritura. No sé si Ivana tenía alguna otra cosa. Antes de pasar allá a la parte final, que es el 21. Amén. Sí, quería leerles también lo que nos dice en Primera de Juan 2:15. Nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces tenemos que justamente tener cuidado, ¿no es cierto?, con respecto a lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de no hacer las prácticas o las costumbres que tienen en el mundo, ¿no es cierto?, aquellas personas que no están caminando en Torah, que aún la verdad no se les ha revelado. ¿Por qué? Porque esto, como lo decíamos al principio, nos va a llevar a pecar. Vemos que hay congregaciones, tanto cristianas o como en raíces hebreas, que aún practican ciertas cosas desconociendo, ¿no es cierto?, de la escritura, de la palabra, porque aún no se han limpiado y no han sacado bien la levadura de ellos, ¿no es cierto? Como decíamos al principio, la levadura está representando el pecado. Entonces tenemos que tener cuidado, porque ese poquito va a hacer que leude, que fermente toda la masa. De hecho, así funciona el pecado. Ya sea lo más mínimo, lo más chiquitito, como lo mencionábamos, ya sea con el pensamiento, como lo decía Marcelo, cuando estamos escuchando otras conversaciones, nos hacemos partícipes, y también el pecado va aumentando porque lo empezamos a maquinar, lo empezamos a pensar. Entonces, como decía él, tenemos que dar vuelta, ¿no es cierto?, hacer la vuelta de tuerca y girarlo, ¿no es cierto?, en buen favor, para que esa mala conversación
termine bien y no termine mal. Y aparte por misericordia a quien está hablando, porque recordemos que aquel que está hablando mal de alguien que no se encuentra presente ni nada, está haciendo justamente la yonjará, está haciendo esa lengua maliciosa y cayendo en pecado. El chisme y todo ese tipo de cosas, de las malas, digamos, uno cree que es inofensivo, porque automáticamente una vez que uno habla o dice algo malo de otra persona, no tiene la consecuencia automática. Pero recordemos que la consecuencia del pecado es la muerte. Y si yo hablo mal y calumnio, o quizás sea verdad lo que estoy contando, pero es algo privado del hermano o de la persona de la que estamos hablando, estamos difamándola, estamos exponiéndola y estamos poniendo su reputación en juicio. La estamos, como dirían, matando de una manera. Por eso tenemos que tener cuidado de todas esas cosas. Amén. Y bueno, después ya vamos a lo que es justamente la situación esta especial, que era cuando se hallaba muerto alguna persona dentro, en el campo y nadie sabía lo que le había sucedido. Entonces, para expiar la sangre de ese inocente, de esa muerte que no se sabía si era inocente, culpable, quién había sido, el Eterno pone una forma de hacerlo. Pero miren lo interesante que es la forma en hacerlo, porque no era un ritual común y corriente, sino que tenían que venir los sacerdotes, tenían que llevar un sacrificio para expiar. Recordemos que por eso el Eterno prohíbe comer sangre, porque la sangre es justamente la expiatoria de la vida. Entonces, esa sangre que se había derramado en el territorio y nadie sabía qué había sucedido realmente, tenía que ser expiada, no podía quedar así nomás. Hoy en día no se tiene eso en consideración, ¿no es cierto? Cuántas personas se hayan muerto, y bueno, listo, van, las sepultan y nada más, no se hace más nada. Pero no, el Eterno pide que nosotros seamos distintos y da toda una instrucción para hacerlo. Y una de las cosas interesantes, ¿no es cierto?, es que nos habla de que una vez que le quebraban la cerviz a la cervical al animal, ¿no es cierto?, tenían que todos los ancianos de la ciudad que habían estado en ese hecho, digamos, que habían descubierto al muerto, todo eso, tenían que lavarse las manos, o los ancianos también, que jueces, vamos a ponerlos así, tenían que lavarse las manos sobre aquel sacrificio y para la expiación, y pedir al Eterno que expíe los pecados sin culpa. Pero miren lo interesante, que cómo se da toda esta misma situación, es un apunte. Esto mismo sucedió con nuestro don Yeshua. No sé si ustedes se habían percatado, voy a dejar una pequeña perla, una pequeña perla que la verdad que nos llamó muchísimo la atención de cuando leíamos esto y veíamos, ¿no es cierto?, que cuando la muerte no se encontraba culpable, la sangre tenía que pagarse y tenía que expiarse el pecado de toda la ciudad. Y este evento de quebrar la cerviz del animal y lavarse las manos sobre el animal y exclamar al Eterno, pedir al Eterno que sea perdonada esa muerte, que no hallaba culpable, que no se sabía quién era, que perdonarse a la tierra. Recordemos qué es lo que hizo nuestro don Yeshua por nosotros, su sacrificio. Su sacrificio, su derramamiento de sangre fue por el perdón de los pecados de toda la tierra, de todos nosotros. Nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Él.
Nosotros tenemos la salvación por medio de Él. Y no hay otra puerta. Porque aquel, como dice Yeshua, aquel que entra por la ventana no es el pastor, sino es el ladrón que viene en la noche para arrebatar las almas, pero no es el que no entra por la puerta, que es Yeshua, es ladrón. Así que, pero miren lo interesante que yo voy a traer el versículo que dice Mateo 27-24, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, dando cumplimiento al ritual aquí mencionado en Deuteronomio. Entonces, lo importante, mire cómo el Eterno hasta usó a Pilatos. Mire lo importante que es. El Eterno tiene el control de todo. Ni una tilde ni una diot, no cambió nada. Inclusive en la muerte de Yeshua, Él hizo el ritual por la muerte de un justo, de un inocente, de que la sangre de ese inocente no contamine la tierra. Si bien la sangre de nuestro don Yeshua iba a salvarnos a todos, pero Poncio Pilato hizo algo que normalmente el pueblo judío tenía que hacerlo, el pueblo hebreo, el pueblo israelita tenía que hacerlo, que está instruido para la expiación de la tierra, para la expiación del perdón del pecado, de esa muerte dudosa que no se sabe. Amén. Y con eso terminaría esta porción. Con ese tema de la muerte del inocente terminaría la porción, la aliyá número 7 para la porción 48. Amén. Shoftim, jueces. Amén, amén, amén. Amén, amén. Nos vamos a ir despidiendo porque seguramente ya las congregaciones, la mayoría va a empezar a dar la porción. Algunos van más adelantados, otros no. Sí, pero bueno, esto igual queda grabado. Exactamente, es perseverar, seguir estudiando y seguir leyendo las escrituras. Así que nos vamos a despedir. Vamos a hacer, como siempre hacemos, la bendición arónica para despedirnos y liberarlos para que puedan ir a cada uno a sus estudios de la Torá. Amén. Bueno, venid. ¿Puede venir? Sí, está con un poquito de tos, pero sí. Pero ella quiere participar, así que no se lo vamos a impedir, a pesar de que tenga tos, porque nos dice, mismo Jesús nos dijo, Yeshua nos dijo, déjenme ir, los niños sanos. Amén. Nos vamos a despedir entonces con la bendición Aarón. Yevarejeja Adonai Beis Mereja Yaer Adonai Panabeleija Bijuneka Yisa Adonai Panabeleija Beyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Amén. Shalom. Amén. Shalom. Laila Tov. Amén. Que tengan un feliz Shabbat. Un bendecido Shabbat. Amén. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom. Vamos a hacer.
Amén, aleluya. Aleluya. Amén. Shabbat shalom. Shalom. אנחנו מאמינים בני מאמינים